el debate es muy oportuno porque estamos con un cerco noticioso e informativo brutal. Hay una real dictadura del Mercurio, de la Tercera, de los canales de televisión. Así que nosotros aquí estamos haciendo un esfuerzo supremo. Yo diría que como que le estamos ladrando al cielo, porque si trabajamos bien este foro y hacemos varios foros de este tipo, podríamos hacerle una rayita siquiera, complicar a los monopolios informativos que nos esconden la realidad del mundo, de esta catástrofe del capitalismo mundial, y no nos esconden la realidad de Chile. O sea, nuestra propia realidad está siendo permanentemente escamoteada. ¿Y por qué? Porque si nuestro pueblo supiera o nuestros pueblos conocieran lo que está pasando en este momento en Chile, el nivel de represión que hay en Chile, las torturas que hay en Chile, la corrupción que hay en Chile, el regalo de los recursos naturales al extranjero, toda esta digamos, complicidad entre los grandes capitales y los partidos políticos parlamentarios, etcétera, sin duda que la ciudadanía estallaría. Buscaría una forma de reemplazar toda esta situación que deriva en hambre, en enfermedades, en muertes, en sufrimiento cotidiano de millones de personas. O sea, no estamos hablando de cosas abstractas, no estamos por un esnobismo académico, ¿no? Aquí hay millones de personas que están sufriendo materialmente. El hecho de que la riqueza que nos permitiría resolver nuestros problemas de salud, de educación, de trabajo, de tecnología, de investigación, etcétera, todo lo que haría un país moderno, toda esa riqueza ha sido enajenada, ¿no?, a capital extranjero, dejando unas migajas en Chile que quedan principalmente para la élite rica, empresarial, y para la élite parlamentaria que, por el solo hecho de ser diputados o senadores, ya son parte del 1%, del 0,1% más rico de los chilenos. Ahora, ¿cómo logran ellos engañarnos de esta manera y someternos de esta manera? Bueno, primero fue el bombardeo a la moneda y antes otras acciones de fuerza, ¿verdad? La historia son 500 años de opresión, de imposición de la fuerza. Entonces, primero se impone la fuerza y después que ya está controlado el país, se dicta la Constitución. El golpe fue el 73, el bombardeo a la moneda fue el 73, los asesinatos, las desapariciones, hasta que el año 80 dictan la Constitución. Pero la Constitución no es una Constitución, es un bando militar. No ha sido, no emanó de un debate ciudadano, sino de una imposición de una élite intelectual y oligárquica con la firma de 4 delincuentes. Matei, Merino, Mendoza y Pinochet son jurídicamente delincuentes, cometieron graves delitos que finalmente fueron autoamnistiados, pero eso no les quita su condición de delincuente. Entonces, nos dicen que tenemos que tener un respeto sagrado por la Constitución. Cuando te presentan la Constitución, te la presentan como un crucifijo, así tú tienes poco menos que persignarte. Pero es un bando militar, no es un producto de ningún consenso social, de ningún pacto social. Entonces partamos por eso. Pero hay una situación más grave que esa propia Constitución, hecha de arriba para abajo, es violada por estos mismos señores. Entonces esa Constitución tiene una serie de preceptos que no podemos detallar acá, que cuando perjudican a Lux, a Angelini, al jefe del ejército, al jefe del partido político, sencillamente la atropellan, ¿no? Entonces, cuando se entrega el cobre a potencias extranjeras, usted sabe más, el 73% del cobre en manos de empresas extranjeras se está violando la Constitución, ¿no? O cuando se inscribe en los partidos políticos, ahí esa cuestión que se hizo del CERVEL para que se salvaran los partidos que a raíz del refichaje quedaron en pelotas, me perdonan la expresión, pero había un partido que decía tenía 180.000 militantes, y a la hora que se les pidió, tráiganme esos 180.000 para que firmen, llegaron 2.000. O sea, era todo una falsedad absoluta que tuvieran 180.000 militantes. Y por lo tanto hubo corrupción para que el CERVEL inscribiera a todos esos partidos mediante procedimientos igualmente fraudulentos. O sea, el fraude está instalado en la forma de dominación. Y la dominación es primero violenta, con degollados, con desaparecidos, con exiliados, con cárceles. Después,
con cultura, con educación, o sea, la educación que te niega la historia, por eso hasta ahora andan tratando de que no haya clase de historia, de que no sepamos de dónde venimos, ¿no? Y después la distorsión brutal, así, grosera. Así a título de síntesis, porque estamos en un programa, no voy a decirlo todo en esta reunión, pero digamos que desde el punto de vista cultural, a nosotros no nos enseñan cómo, por ejemplo, los mapuches del siglo XVI aplastaron 3 veces al ejército español. ¿Ya? Entonces no nos enseñan los tratados en que la corona española reconoció que del Biobío al sur había un pueblo-nación. Y por supuesto no nos enseñan para nada de que hubo un tratado de Trapigüe que hizo suyo todos los tratados de España de 300 años, y en Trapigüe el Estado chileno en 1825 reconoce que hay un pueblo-nación al sur del Biobío, y que el pueblo-nación mapuche reconoce que hay un Estado chileno al norte del Biobío. Y eso no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque si lo supiéramos, estaríamos condenando la gran matanza, el genocidio de los mapuches en el siglo XIX. Y no tendría don Cornelio Saavedra monumentos en las plazas del sur de Chile. Un criminal, un genocida, no tendría monumento, porque no podría haber monumentos a gente que ha violado los tratados de la República, en la República de Chile, la que se comprometió en 1825 a respetar a los mapuches y luego sencillamente arrasó con esa legalidad. Es decir, los que más han arrasado con la legalidad en Chile, con la Constitución en Chile, para qué decir con la moral y las buenas costumbres, son los ricos, son los altos mandos militares, la élite parlamentaria. Ellos son los que están permanentemente generando violencia. ¿Ah? Me van a decir ustedes que esos casi 400 jóvenes que perdieron un ojo o 2 ojos en las protestas que hay entre el 18 y el 25 de octubre en adelante, fueron agredidos legalmente. O sea, ¿es legal o es legítimo que la fuerza pública haya utilizado ese nivel de represión? ¿En algún documento del cuerpo carabinero están autorizados para hacer eso? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Se le ocurrió a un carabinero por su cuenta disparar 400 veces a 400 jóvenes? ¿O recibió una orden y fue adiestrado para cumplir una orden inconstitucional e ilegal? Es decir, tenemos una doble contradicción. Por un lado, se nos imponen constituciones, leyes secretas, acuérdense que tenemos 122 leyes secretas, se nos imponen 19 leyes orgánicas constitucionales que no están en la Constitución, ley de municipalidades, ley de la administración del Estado, ley de minera, ley de educación, ley de salud, etcétera, 19. Y más encima se nos impone una constitución sin que el pueblo haya tenido la más mínima influencia en redactar esas constituciones, pero tiene que acatarlas. Todos los días estamos pagando nuestro 19% de IVA y estamos acatando la constitución y las leyes que emanan de ese bando militar mal llamado constitución. Pero por otro lado, ellos hacen acciones ilegales que nosotros no podemos escrutar porque las hacen en secreto, ¿no? O violando, retorciendo groseramente la legalidad. Por ejemplo, los señores Delano y del Grupo Penta, ¿verdad? Todo ese enorme estafa que termina con clases de ética. Eso es violatorio a la Constitución, obviamente. Es decir, tenemos los dos fenómenos, que ellos violan la Constitución y no les pasa nada. Pero a nosotros nos estigmatizan diciendo que somos violentistas, que hemos salido a la calle, que quebramos vidrios, etc. Oye, quebrar vidrio es pecata minuta al lado de bombardear el Palacio de la Moneda, de tener 5 barcos de guerra de Estados Unidos puestos por el presidente Nixon de Estados Unidos para sacar un régimen democrático en Chile. Es decir, el tema es mucho más de fondo. Y llegamos entonces a un momento en que yo no creo que sea necesario hurgar mucho en la filosofía política, ni en el derecho, ni en la ética, para señalar que es el momento que tenemos hoy. El 11 de noviembre del año 2019, un grupo numeroso de partidos políticos de la nueva mayoría y del Frente Amplio dijeron que el presidente Piñera
no podía hacer una nueva constitución en el Parlamento. Y esos partidos le exigieron a Piñera por escrito una asamblea constituyente. Muy bien. ¿Qué pasó hasta ahora? Secreto. Desde el 11 de noviembre hasta hoy, o sea, varios meses ya, que no han abierto la boca a estos señores para decirnos qué les pasó a estos senadores y diputados, jefes de partidos políticos, que el día 11 de noviembre le estaban pidiendo y exigiendo una asamblea constituyente a Piñera sin apellidos, ¿no? Que el día 15 de noviembre a las 3 de la madrugada pactan con Piñera, con Desbordes, con la UDI, con toda la derecha, con todo el pinochetismo, con todos los grupos empresariales, pactan una forma de salir de este apuro, porque eso es lo que hicieron, salieron del apuro, estaban desesperados por las protestas, ese día era un año de la muerte de Catrillanca, estaban apurados porque Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, les había dicho pocos días antes, lo cito textualmente, abre comillas, Estados Unidos está preocupado de la inestabilidad social en Chile y si continúa así no dudaremos en apoyar a un Pinochet, a un nuevo Pinochet, cierre comillas. Esa declaración existió, en Chile no hay libertad de prensa, por lo tanto no la conocemos, los diarios no la publicaron. Hoy día los diarios también silenciaron la declaración del 11 de noviembre, ¿no? Entonces, el gran silencio que suena mucho, un silencio ensordecedor, diríamos, es que pasó el 11 de noviembre, el 12 de noviembre, el 13 de noviembre, el 14 de noviembre y el 15 de noviembre a las 3 de la mañana. ¿Quién movió qué presiones? ¿Quién le apretó el cuello a quién? ¿Quién se compró a quién? ¿Quién amedrentó a quién? Para que estos partidos políticos se dieran una vuelta de 180 grados y obligaran al pueblo chileno a una camisa de fuerza. ¿Quieren convención mixta o quieren convención constitucional? El pueblo chileno nunca en ninguna parte había pedido convención mixta y convención constitucional. Ellos se la imponen. ¿Quiénes? El 5%. Yo no creo en todas las encuestas, pero cuando hay 60 encuestas que dicen que el 95% de la opinión pública deplora a los partidos políticos, deplora al Parlamento, tiene la peor impresión de los parlamentarios, yo tengo que decir, ¿cómo es posible que ese 5% a las 3 de la mañana del 15 de noviembre le impone el mal llamado acuerdo de paz? Esas palabras bonitas que usa la oligarquía. Para matar mapuche dijeron pacificación de la Araucanía. Para entregarle Chile a Estados Unidos en el año 1989 dijeron transición a la democracia. No, fue la transición del poder económico chileno al imperio norteamericano y a las transnacionales que controlan prácticamente ahora el 80% de nuestra economía. A eso le llaman la democracia. Tenemos el tiempo lineal sobre nosotros. Dame medio minuto para terminar. Entonces, aquí estamos enfrentados a un hecho que está en línea con la historia, con estos 500 años, ¿no? De que se le impone al pueblo, el 5% le impone al pueblo una salida que no es democrática. ¿Y por qué no es democrática? Porque si hubiera democracia y le preguntaran al pueblo, ¿quiere cambiar la constitución en una asamblea constituyente? El voto sí, a favor de la constituyente, arrasa, gana por el 80% de la población. Esto ya ocurrió el 15 de diciembre del año pasado en 35 municipios, no en uno, en 35 municipios, en que la opción asamblea constituyente estaba al ladito de convención mixta y al ladito de convención constitucional. Sin embargo, sacó más del 80% en los 35 municipios. Sin embargo, como no hay democracia, el pueblo chileno no puede optar por la constituyente porque al 5%, a esa élite parlamentaria que forma parte del 0,1% más rico de Chile, se le ocurrió que la única manera de cambiar la constitución es mediante la convención mixta y la convención constitucional, que no tienen en absoluto ninguno de los atributos de democracia y soberanía que sí son reconocidos en una asamblea constituyente. Gracias.